¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? ¿Cómo responder a una pregunta malintencionada? ¿Cómo responder a una trampa? En la historia de la humanidad siempre ha habido gente que busca que otros caigan en una trampa, generarle una celada política, interrogativa, ¿no? Hoy lo hacen los políticos, muchos políticos, hoy lo hacen muchos periodistas, ¿no? Es decir, te doy una pregunta para que tú caigas. Me interesa la verdad, no me interesa que expliquemos en la respuesta a esa pregunta a la ciudadanía, a la población, algo importante, pero no, me interesa dejarte mal, ¿no? Entonces, hace poco estuve repasando algunos pasajes del Evangelio, que por cierto, históricamente se dio en una época en la que había esclavos, en la que había abuso del poder, en la que había impuestos excesivamente cobrados. Y en el Evangelio hay dos momentos en los que Jesús es sometido a esta situación, a esta trampa, para que cayendo en la trampa Jesús, con la respuesta que diera, generaría la condición para ser acusado y por lo tanto sometido a algún juicio y a alguna penalidad. Pero como Jesús decía en el propio Evangelio, no era su momento, y entonces él en esas ocasiones responde, y este es el tema de este video, responde preguntando. Recordarán ese episodio del Evangelio cuando intentan hacerle una trampa. Los fariseos de la época, ¿no? Los políticos de la época, intentan tenderle una celada para que él diga algo en contra del César. Y ahí tenían ya el argumento para detenerlo y tratar de ponerlo en un enjuiciamiento. Y recuerdan el episodio donde le muestran una moneda y le dicen, ¿y tú qué opinas de esto? ¿No? Le muestran la moneda con la efigie del César. Él podría haber contestado, bueno, me parece que es una expresión del abuso que hay, porque había abuso del hecho de que se cobran impuestos excesivamente, porque ese problema existía, ¿no? Pero sabiendo que le hacen trampa, tú respondes primero diciendo, ¿por qué me haces trampa? Revisen el Evangelio, ¿por qué me haces trampa? Inmediatamente plantea una segunda pregunta para contestar la pregunta. Y dice, ¿y quién es ese? Automáticamente el malintencionado interrogador había dicho, ¿qué opinas de esto? ¿No? Tiene que contestar. Y ante la pregunta de Jesús, contesta diciendo, es el César. Y ahí viene la famosa frase, entonces, dale a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y sigue el Evangelio, dice que los preguntaron, se fueron murmurando, si no entendieron, les había dicho que sí, les había dicho que no, o sea, habían caído en su propia trampa, no cumpliendo su objetivo. Otro pasaje en el Evangelio, donde Jesús está predicando, ¿no? Está dando, como solía hacer, según las Escrituras, ¿no es cierto? A un grupo de pobladores, estaba dándole algún tipo de explicación, ¿no? De su mensaje, y vienen y le preguntan el mismo objetivo, tramposo también, ¿no? ¿Y quién te da autorización para que hables en nombre de Dios, para que digas lo que digas y hagas y estés haciendo lo que estás haciendo? Entonces Jesús vuelve a tener la misma metodología. No responde directamente porque sabe que es una trampa. No es que no quiera responder, sino que responde preguntando. Pregunta, ¿quién envió a Juan el Bautista? ¿Dios o los hombres? Y los que habían preguntado se salen sin responder porque murmuran diciendo, si decimos Dios, ya caímos en la trampa porque nosotros mismos estamos cayendo en nuestra propia trampa, respondiendo lo que él debía responder, pero tendríamos que responder nosotros, dándole la razón. Y si decimos que son los hombres, entonces los que están aquí nos van a apedrear, porque todos consideran que Juan el Bautista fue un profeta que hablaba en nombre de Dios, ¿no es cierto? Entonces, moraleja, que viene de tiempos antiguos, imagínense el Evangelio, se trata de relatos de una época hace 2000 años, ¿no?
había también estos enredos políticos, había también estas malas intenciones, había también estas acusaciones infundadas, habían también estas estrategias para tumbarse al adversario, ¿no es cierto? En lugar de hacer legítimo uso de la política para engrandecer a la población, para mejorar el nivel de vida de la gente. Había, no es un tema de ahora, pero qué interesante encontrar esas respuestas que son en realidad preguntas que devuelven digamos, la intención al demandante, al que hace la interrogación, que hace la pregunta, y lo dejan con una situación absolutamente descolocada, ¿no? Es decir, lo dejan fuera de juego, digamos, hablando futbolísticamente. Responder una pregunta incómoda o malintencionada con otra pregunta puede ser una forma de detener al malintencionado o al que está tratando de desarrollar una estrategia contra una persona u otras personas solamente por el hecho de dañar la imagen, solamente por el hecho de jugar con sus intereses. Gracias.